noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Llegan los líderes de toda América Latina a Buenos Aires, donde en este caso se lleva a cabo la reunión de CELAC. Mañana van a sesionar, Brasil regresa al mecanismo y bueno, pues están presentes el presidente de Chile, ha llegado ya Díaz-Canel también, el presidente de Bolivia, el canciller de la República estará presente en la representación mexicana. Por supuesto, seguiremos puntualmente el evento. Le comento que hoy inició la presentación de evidencias en el juicio contra García Luna. Hace un momento hablábamos con Arturo Ángel, en este caso Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, fue el primero en testificar. Dice que entregaban pues cajas y maletas de millones de dólares a Genaro García Luna por los servicios, la información que le daba al cártel. Por supuesto, seguiremos puntualmente el desahogo de este juicio. Otro incidente en el metro, no en la línea 12 ni en la línea 3, sino en la línea 7. Hace unos momentos Guillermo Calderón informó que lo que presumen es que hubo un sobrecalentamiento de cables de alta tensión. En este caso no hay sabotajes, ni aspas, ni cosa que se le parezca, sino un sobrecalentamiento de los cables de alta tensión, y sigue siendo pues un quebradero de cabeza este metro, y por supuesto a la gente pues le genera una enorme inseguridad el que ocurran este tipo de cosas con tanta frecuencia. Fíjense que el presidente de la República, en vez de reconocer que la Procuraduría, o en este caso se llama Fiscalía, se equivocó, pero actúan como si fuera su procurador. Imagínense, él lo representa casi como su portavoz. Se equivocó al no anunciar que Gertz Manero iba a ser sometido a una intervención. Entonces él dijo que ha habido mucha especulación. La especulación siempre es hija de la ausencia de información. No los escucharemos diciendo nos equivocamos, y por tanto buena parte de estas especulaciones son producto del error de comunicación que cometieron. Pero hoy nos enteramos por el jefe del Estado que el fiscal fue intervenido de la columna y que ya está trabajando en su casa. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Graue, es investido como doctor honoris causa, el que ya es doctor en este caso, y recibe el honoris causa por la Universidad de Chihuahua. El presidente esta mañana calificó como choro mareador el mensaje del rector de la UNAM. Eso es lo que dijo el jefe del Estado. Sigue la tensión allá en Cancún. Los taxistas pues consideran que es su patrimonio el transportar gente desde el aeropuerto y no de los consumidores. Estados Unidos emite alerta por la violencia de taxistas que han impedido a los conductores de las plataformas recoger pasaje. Dirigencias del PAN y PRD presentan acciones de inconstitucionalidad contra el plan B del presidente de la República sobre temas electoral. El PRI también lo hará. Lo que están pidiendo a la Suprema Corte es que atienda con diligencia el asunto. En un momento más platicaremos además con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. En más información, quiero decirle que la UNAM abrirá un espacio para que Yasmín Esquivel pueda defenderse. Así lo anunció también el rector de la UNAM, quien destacó que defender la autonomía es ejercer plenamente la libertad de expresión y fomentar los valores democráticos. En una emboscada fueron asesinados este fin de semana 3 policías municipales allá en Michoacán. También mataron en una emboscada militares. Un grupo atropelló con estos camiones monstruos a un coronel de infantería, Héctor Miguel Vargas, a quien murió en el cumplimiento de su deber. Enviamos, por supuesto, a las fuerzas de seguridad de este país nuestro más sentido pésame por la pérdida de su personal. Vamos a una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Hace unos días veía una polémica, en este caso de una diputada llamada María Clemente. Yo no me meto, por supuesto, a en este caso, detalles, pero sí creo que es importante ir identificando los grandes problemas de los países. Uno de los problemas más importantes de América Latina es el tema del clasismo. Ciertamente es un mal. Países como Perú, países como México lo viven con una pues lacerante actualidad. Yo creo que hay que etiquetarlo bien y ubicar qué son expresiones de clasismo o de racismo y cuáles no son expresiones de racismo. Fíjense, esta diputada decía que entró usted seguramente vio el video, se viralizó ampliamente,
En este caso decía que porque no le ponían reggaetón era un acto de clasismo. Y uno se pregunta, ¿oír reggaetón es propio de quien se siente discriminado por una actitud clasista? Yo le preguntaba a mis compañeras, ¿cuánto vale un boleto de Bad Bunny? ¿Sabe cuánto vale ir a, digamos, semejante tormento? Que cada quien hace lo que quiere, 7,000 pesos. Alguien que tiene para pagar eso, yo no juzgo, simplemente creo que igual que pues si hay un canon del buen gusto y hay gente que tiene mejor o peor gusto, eso no tiene nada que ver con el clasismo, y en todo caso, pues si por clasismo se identifican los gustos, el fin de semana, el viernes que hablábamos con Mario Luis Fuentes del famoso Habitus, a propósito de su libro sobre el liberalismo, neoliberalismo, que le recomiendo ampliamente. También recordaba yo a Bourdieu con el asunto de la distinción, ¿no? ¿Cuáles son los gustos culturales de las clases medias o de las clases populares o de las clases altas? Y bueno, ciertamente para pagarte un boleto de 7,000 pesos, dinero hay que tener, y por tanto no creo que en este caso puede interpretarse como una discriminación si hay alguien que tiene para pagar eso. Ayer fui al concierto en la Nezahualcóyotl de Lofunam, entre otros estábamos escuchando magníficamente, dirigidos por Gazanzón, esta sinfonía de Berlioz. ¿Sabe cuánto me costó el boleto? O sea, esto es lo que hace la Universidad de la Nación, poner en este caso un concierto de clase mundial con una música extraordinaria. ¿Sabe cuánto pagué por el boleto? 103 pesos. Entonces uno dice, bueno, entre Bad Bunny y escuchar efectivamente el Lofunam, digo, cada quien puede escuchar lo que quiera, pero invocar el clasismo como un elemento diferenciador, a menos que sea pues de muy mal gusto oír a Berlioz, que entiendo que haya gente que le pueda parecer muy mala, o sea, oír una sinfonía, la interpretación de Berlioz, muy mala idea. Invocar en este caso el tema del clasismo, porque a uno le gusta el reggaetón o le gusta cualquier otra música, Yo en este caso hablo de la que me gusta a mí, en lo que empleo mi tiempo libre, pero sí me parece que sacar las cosas de quicio. El clasismo es algo demasiado serio como para ponerlo ahí encima y decir, si no me ponen reggaetón en este caso en el gimnasio al que acudo, yo digo que eso es clasismo, porque supongo que efectivamente escuchar reggaetón no es una cuestión que pues en este caso sea el más o la más cercana al canon, ¿no?, del buen gusto. Yo lo dejo ahí, por supuesto usted tendrá la decisión de oír la música que quiera, interpretar lo que quiera, pero sí estarnos tirando dardos sobre clasismo con estas cosas me parece una pésima idea, pésima idea. Así es que hay que sustanciarlo cuando se da. Es una enfermedad que lacera las sociedades. Yo estaría partidario de que en esta nuestra, en vez de polarizar, pensáramos en cómo cohesionar más a la sociedad. Esta idea muy tradicional, además, en la tradición europea, de una manera muy clara, de hacer sociedades más cohesionadas, es mucho mejor idea que estarnos echando los platos encima, los señalamientos y los sanbenitos de unos a otros. Así es que, bueno, ahí dejo la reflexión. Simplemente lo que quería poner de relieve es que gracias a la Universidad Nacional y muchas otras instituciones de este país, el buen gusto está al alcance de muchísima gente, y que ese enorme servicio, que es también una forma de distribuir riqueza, está a disposición de quien lo quiera oír. En este caso, por $5 puedes escuchar un concierto, y había boletos mucho menores. Quiero decirle que el mío era en primera, o sea, una de las localidades mejor ubicadas, por tanto, por bastante más dinero puedes disfrutar de eso, y eso es un redistribuidor de renta que permite a la gente no solamente ser menos pobre, porque tienes acceso, en este caso, a un servicio de calidad, en este caso un satisfactor de altísima calidad, que soy una orquesta de clase mundial. Bueno, dejo el tema y voy contigo, Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no está siendo tratado de cáncer, sino fue operado de la espalda y ya se recupera en su casa. Cuestionado al respecto, el Ejecutivo pues tachó de miserables a quienes en redes sociales le desearon mal al fiscal. Consideró que es una actitud inhumana que refleja la pérdida de sentimientos y dijo: los conservadores enseñan el pobre. Reveló que incluso en la cumbre de líderes de América del Norte informó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al procurador de ese país el motivo de la ausencia de Gertz Manero,
ya desde entonces. No es cáncer, según mi información, afortunadamente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo informarles? Pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna, una infiltración, vamos a decir. Está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando. Y le deseamos que se mejore, se recupere pronto. En otro tema, el presidente calificó como choro mareador el mensaje del rector Oye, de la UNAM, nada más te Enrique detengo un Graue. momentito. Sara, querida, que se lo explicaron a Biden, pues ya lo dijo hoy el presidente, pero a ustedes se los habían dicho, que en todo caso, bueno, uno hubiese explicado que, o hubiese esperado que una fiscalía autónoma lo hubieran informado ellos. Pero ¿tú sabías esto que nos acabas de informar, Sara? No, bueno, pues nadie sabía bien a bien, había sí ya ciertos rumores, estas versiones, incluso el propio presidente hace unos días dijo que todo el mundo necesitaba una reparación de vez en cuando. Pero, sí, lo que necesita pues, una no reparación había es la habido fiscalía, no el fiscal, ¿no? Pero bueno, sigue por favor. Y bueno, pues habló también de este tema de la UNAM, de la ministra Yasmín Esquivel, y bueno, pues él calificó justamente como choro mareador esta versión, que este mensaje que dio el rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre el plagio de la ministra Yasmín Esquivel, en el que informó que la máxima casa de estudios citará la Comisión de Honor del Consejo Universitario para definir sanciones. Insistió en que la universidad sí tiene facultades para presentar una denuncia y consideró que la ministra ha sido sometida, dijo, a una especie de linchamiento, porque si bien se señala que no hay fundamento legal, pues dice ella ya fue juzgada mediáticamente. Opinó que la Suprema Corte pues debe esperar a que la UNAM resuelva para tomar cualquier tipo de decisión. Lo del rector, pues está bien que informe, nada más que no hay nada concreto. Todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador, porque no hay nada concreto. O sea, condenar el plagio, pues sí, todo el mundo condena el plagio, todos. Pero aquí es saber, ¿hubo plagio, no hubo plagio? ¿Quién plagió a quién? Y dictaminar y presentar una denuncia, porque también quedó todo en el limbo. Si no se iban a meter a fondo, ¿para qué se engancharon con lo de este intelectual conservador Sheridan? O sea, pensando que iba a ser un asunto fácil, que era como ir de día de campo a Chapultepec. No. Pues hay parte de los temas que se abordaron esta mañana, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias, Sara. Buenas noches. Y los dos tienen una enorme relevancia. Uno, pues ya nos enteramos de que el fiscal fue intervenido en este caso de la columna, le deseamos una pronta recuperación, pero se lo informó a Biden y se lo informó a Trudeau, pero a usted y a la audiencia no se lo informó. Bueno, de todas maneras, siempre con el presidente acaban regañados quienes en este caso cuestionan o preguntan. Es que, ¿por qué? No, bueno, pues se especuló porque no se sabía, punto. Pero ¿qué tal ahora que lo informan? Pues ya no se especula y entonces se dice, señor fiscal, pronta recuperación. Y lo de la condena a los plagios, pues estaría bien que él condenara el plagio de Esquivel, ¿no? Y que dijera, yo repruebo sonoramente como jefe de Estado que alguien que plagia su tesis puede estar ocupando una función en este caso. Él no lo ha dicho, otros lo han dicho, entonces pues queda en el ámbito de las opiniones y veremos en qué termina todo ese asunto. Bueno, dejo ese tema, las declaraciones el día de hoy del presidente de la República, y vamos a recuperar un tema que nos interesa a todos y que merece, pues, por supuesto, la lectura más pausada y contextual, que es el tema de las AFORES. Yo le agradezco mucho al presidente de la CONSAL, el doctor Pliego, que el día de hoy converse con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor Curcio. Es un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio.
Se nos está, digamos, moviendo un poquito, o sea, tenemos una cierta interferencia, esperemos que lo podamos escuchar bien. A ver, cuéntele al auditorio qué ha ocurrido en estos días, hay preocupación y por eso le llamamos a usted para que nos ubique en su justa dimensión. ¿Cómo está este tema de las minusvalías? ¿Cómo hay que leer estos movimientos que se dan en la valoración de las carteras que tienen las Afores? Presidente. Con mucho gusto, de la manera más sencilla, lo que debemos entender por minusvalías es justamente un valor menor de los activos que administran las Afores. Sin embargo, no hay que asemejarlo a las pérdidas que pueden sufrir las cuentas de los trabajadores. Son conceptos similares que atienden a los recursos de los trabajadores, pero no son de ninguna manera intercambiables. Una minusvalía es un valor menor que se registra en el mercado en un momento determinado. Un mes puede ser en números rojos, un mes puede ser en negro. Es la histórica de las inversiones de las sociedades de gestión de las que operan las administradoras, las Afores. Creo que estamos perdiendo muchísima calidad. A ver si podemos enlazarnos nuevamente con el doctor Pliego para escuchar en este caso con toda nitidez lo que nos está explicando, porque esto tiene una enorme relevancia. Vamos nuevamente a intentar enlazarnos con él. Doctor, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien. Se deformó en el momento en el que decías, bueno, minusvalía es algo efectivamente que ocurre en el tiempo y solamente sería una realidad si en estos momentos uno retirara efectivamente su pensión. Preguntarte, 2022 fue un mal año en términos generales para los mercados financieros. ¿Qué explica estas minusvalías? ¿Qué elementos analíticos tenemos a la mano? Las minusvalías registradas en el sistema están vinculadas en su mayoría con inversiones en el extranjero y sabemos que el contexto global, por el conflicto bélico en Europa, por la economía pospandemia y la rotura de las cadenas de producción, afectaron a los mercados. Esto es básicamente lo que le explica. Pero insisto, son minusvalías que registran la imagen de un momento, pero que con el tiempo se van a recuperar. Esa es la experiencia que hemos vivido a lo largo de 25 años. Ha habido minusvalías, es normal, es parte de la naturaleza de las inversiones, pero lo más importante es la tendencia. Y quisiera yo resaltar dos cuestiones, si me permites. Uno, esta administración ha estado particularmente preocupada y dedicada a proteger los recursos de los trabajadores en las cuentas del SAT. Número uno, se hicieron cambios a los esquemas, a la estructura de las sociedades de inversión y ahora tenemos fondos generacionales. Esto significa que los más jóvenes, cuyos recursos no se necesitan tan pronto, se pueden invertir y correr más riesgos en el largo plazo. ¿Sí? Ahí es donde vemos muchas de las minusvalías, pero esto no debe de preocupar a los ahorradores porque en el tiempo se van a recuperar y lo importante, insisto, es la tendencia en el largo plazo. Hay que señalar que esta misma estructura de las CIEFORES generacionales protege los recursos de quienes ya están cercanos a jubilarse, a pensionarse, y esto significa que con esos recursos no se corren riesgos adicionales, sino que se tiene la inversión en, por ejemplo, papel gubernamental, en donde ciertamente el rendimiento es menor, pero los riesgos también son muy acotados. Entonces, se tiene una trayectoria de inversión que atiende a este análisis de riesgo-rendimiento para que los jóvenes puedan ir acumulando mayores recursos y los que ya están o estamos cercanos a la jubilación ya veamos un monto estable, a lo mejor con menos rendimientos, insisto, pero ya con mucho menos riesgo. Esto es lo que hemos visto. Entonces, 2022 es uno de los 3 años a nivel global. México tuvo en el sistema un cierre de año con 116,000 millones de pesos de minusvalías. Pero esto no significa, insisto, que sean pérdidas en las cuentas de los trabajadores, a menos que se traspasen. Cuando uno se traspasa de una Afore a otra,
saca los recursos de su cuenta. Ahí sí se realizan o se materializan como pérdidas los recursos de los trabajadores. O sea, es que mala idea moverse en este momento, doctor. Es correcto, así es. No se recomienda, ¿por qué? Porque entonces sí se hacen efectivas, se realizan, como se dice, las minusvalías y se convierten en pérdidas. Por eso no es un buen momento. Y por eso la CONSAR, que es el garante, digamos, de tanto el régimen de inversión de las AFORES como del cuidado de los recursos de los trabajadores, ha establecido ciertas reglas, ciertos parámetros y ha señalado que en este momento se ha establecido una veda, vamos a llamarle así, hasta en tanto el ambiente financiero, el contexto más estable, ¿no? general permita que los traspasos no signifiquen pérdidas. Sin embargo, más allá de eso, que es la principal nota quizás que ha llamado la atención en cuanto al cierre del sistema en 2022, tenemos que recordar que la reforma de 2020, cobro de comisiones, que es una ayuda muy importante para mejorar la tasa de reemplazo de los trabajadores, y la creciente aportación de recursos de la patronal hacia la cuenta de los trabajadores por el resto de la década. Los siguientes 7 años vamos a ver un crecimiento de las aportaciones patronales para el ahorro del retiro de los trabajadores. Todo esto va a significar que en el mediano y en una pensión adecuada que les permita vivir con dignidad y en condiciones de datos duros nos ayudan a pensar que tenemos un sistema perfectible que ha madurado y que está siendo muy bien supervisado por el regulador. Bueno, pues da tranquilidad. El doctor Pliego, pues muy agradecido por el enlace. Muy buenas noches. Muchas gracias y estoy a tus órdenes, estimado Leonardo. Hasta pronto. Gracias, Iván Pliego, el titular de la CONSAR, hoy conversando con usted sobre este tema. Voy ahora, cambio de argumento informativo, y vamos ahora a enlazarnos con Salomón Chertorivsky. Como todos los lunes nos acompaña para darnos su punto de vista. Salomón, buenas noches. Hola, estimado Leonardo. Te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a tu auditor. Igualmente, ¿qué tema abordamos esta semana, Salomón? Fíjate, Leonardo, que en los últimos días he estado reflexionando sobre un fenómeno que se ha suscitado en 3 ejemplos diferentes de liderazgos en mujeres. Se ha dado en las últimas semanas en que la cultura política ha aflorado de manera muy diferente en estos 3 liderazgos. Hay que decirlo, 3 liderazgos que por muy diferentes razones o rompieron el techo de cristal o iban a romper el techo de cristal. Me refiero a Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que anuncia esta semana, la semana pasada, que no irá por la reelección. El caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el caso de la ministra Yasmín Esquivel. En el caso de esta última, la ministra pudo haber sido la primera presidenta de la Suprema Corte de nuestro país. El caso de Claudia Sheinbaum, la primera jefa de gobierno electa en nuestra capital. Y por supuesto, el caso de Jacinda, pues una mujer que a los 37 años era el liderazgo más joven como cabeza en el mundo. Pero cuando se tienen que enfrentar a las decisiones, la cultura es completamente diferente. En el caso de Jacinda Ardern, desde un principio, desde las primeras coyunturas, no solo en su política de firmeza y sensibilidad, de empatía, de tratar a partir de la agenda laborista trazar una nueva realidad, sino cuando tuvo momentos complejos, marcadamente en el 2019,
el ataque terrorista a la iglesia cristiana, en donde su empatía, su cercanía con las víctimas, pero también el cuidado de no agredir a quienes formaban parte de una cultura más general a partir de quienes atacaron, generó en el mundo una idea de empatía maravillosa. La forma en la que ella lideró el COVID en 2019, en donde fueron estrictas sus medidas, se le califica una de las mejores políticas sanitarias que se llevaran a cabo, donde menos muertes hubo por cada 100,000 habitantes, dado lo estricto, pero al mismo tiempo sus capacidades para, insisto, ser sensible, escuchar a la población y transmitir una idea de tranquilidad. Por supuesto, cuando al primer año de mandato es mamá y después del periodo razonable es su esposo quien se queda en el hogar atendiendo al menor, ella regresa a trabajar y recibe muchísimas críticas, cuando en la historia del mundo son innumerables las veces en que la mujer se quedó cuidando a los hijos y los hombres de poder regresaron a trabajar inmediatamente después del embarazo. Pero ahora que anuncia que no seguirá, porque no trae el tanque lleno, porque para el poder, para esas carteras, requieres toda la energía, toda la fuerza, y ella dice, yo ya no la tengo, da un paso a un lado y decide bajarse. Los otros dos ejemplos, lamentablemente, hablan de otra cultura política. En el caso de Claudia Sheinbaum, decide quedarse como jefa de gobierno, aun cuando claramente ya no quiere gobernar. Está ya en campaña política, está más interesada en estar cada fin de semana fuera de la ciudad que atendiendo los problemas reales, que atendiendo el metro de nuestra ciudad. Ha sido absolutamente consecuente con los deseos del presidente, ha transgredido lo que pensábamos que eran sus principios, sus valores en temas, por ejemplo, medioambientales, apoyando todo lo que dice el presidente por aferrarse al poder. En el caso de la ministra Esquivel, nuevamente es exhibida con un plagio. Eso por dignidad la debería de llevar a dar un paso a un lado, decir, yo ya no tengo la capacidad de ética para poder seguir siendo parte de la Suprema Corte de Justicia, me hago a un lado. Pero en nuestro país y en otras culturas nos aferramos al poder, no lo queremos dejar nunca. Y el ejemplo que nos da Yacinda, creo que lo debemos valorar en su justa dimensión. Es una cultura política completamente diferente. Ojalá podamos aprender un poquito de estos tres casos. Pues 3 vidas, 3 mujeres, 3 destinos y sí, por supuesto, 3 formas de enfrentar, en este caso, un desafío. Mi querido Salomón, te agradezco muchísimo el comentario y te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, que haya muy buena semana para todas, para todos. Estamos arrancando el año, vamos con toda fuerza para adelante. Venga, gracias Salomón Chertorivsky. Bueno, pues ahí tiene la reflexión, interesantísimo, ¿no? Tienes, pues por un lado, esta decisión de la primera ministra Kiwi, que dice, yo ya no tengo energía para seguir adelante, y bueno, las reflexiones que hace Salomón sobre Esquivel y Sheinbaum. Vamos ahora a Cancún, donde, pues como le digo, hay una situación cuando menos inquietante. Hay una decisión de un juez que defiende en este caso a los usuarios, a los consumidores, que es cada vez más raro que alguien defienda a los consumidores y de pronto dice, oiga, pues no tienen por qué someterse al maltrato o a las tarifas que determinen en este caso los concesionarios del transporte público allá en Cancún. No sé si a usted le ha tocado llegar, yo hasta cuando voy de invitado me toca esperar ahí 15, 20 minutos y ahí deciden, se reparten el pasaje de una manera que me resulta a mí cuando menos
poco clara. La posibilidad de tener, en este caso, un transporte vía plataforma, que es una decisión del consumidor con quien contratan. Hay que reconocer que pues, es un transporte que en su momento era como muy eficaz, ahora ha dejado por muchas razones de serlo, pero bueno, es una decisión del consumidor, puede decir, a ver, si yo voy más tranquilo, más seguro, con los transportes que me ofrece el aeropuerto o los de plataforma. Es decisión, por supuesto, del consumidor. Si no lo hacen, pues en este caso, si no hacen valer la ley, se estará cayendo en una pues decisión, en este caso, de un grupo de presión que decide seguir extrayendo renta porque quiere y porque puede y porque lo dejan. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Hoy los presidentes de América Latina se dan cita en Buenos Aires para la reunión de CELAC. Vamos con Marta Hernández, ella es periodista, analista política, para que nos dé el contexto de esta importante reunión. Marta, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Pues te ruego que compartas con el auditorio la importancia que tiene esta reunión de CELAC, en la que, como digo, pues regresa a Brasil y se dan cita a los principales liderazgos de América Latina. Claro que sí, Leonardo. Como tú lo manifiestas, han arribado al país varias delegaciones de las 33 naciones participantes, de jefes de Estado, también ministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de cada gobierno. Han ido arribando al país uno a uno. Hoy hubo reuniones bilaterales también con el presidente, como tú dices, Ignacio Lula da Silva de Brasil, que regresa a la CELAC, y tengamos en cuenta la importancia de lo que es Brasil para la región, ¿no? Porque es, digamos, el gigante, es todo, representa casi todo un continente, y es muy importante la integración nuevamente de Brasil en esta reunión de la CELAC. También ellos se reunieron esta noche con el presidente Alberto Fernández en el Centro Cultural Kirchner. También se reunieron con Evo Morales, el presidente de Bolivia. Ellos tres asistieron a un acto cultural, a un concierto, y emitieron ahí unas declaraciones donde pues obviamente el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, manifestaba también el interés de la recuperación del Mercosur y de la UNASUR, ¿no? En este gran marco también de la CELAC con las 33 naciones. Obviamente también está participando, llegó Miguel Díaz-Canel de Cuba. Esto generó un revuelo en el país, un escándalo, y produjo que no asistiera Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás Maduro hoy fue tapa de diarios en Europa y generó mucho revuelo en Argentina, y eso hizo que Nicolás Maduro finalmente cancelara su visita, porque la oposición argentina está obviamente en contra de la participación de cualquier régimen dictatorial, como es el de Cuba, como es el de Nicaragua y como es el de Maduro, ¿no? Si bien el presidente Alberto Fernández le había asegurado que estaban todas las condiciones dadas para su visita, pues obviamente Maduro fue más acucioso en su investigación y en su inteligencia, y se dio cuenta que no estaban dadas las condiciones para asistir a la Argentina por las grandes manifestaciones que había en su contra y por una fuerte oposición de políticos y de líderes internacionales en el país. Va entonces Iván Gil, el canciller de Venezuela, a la reunión. Sí, el canciller llegó esta tarde, pues obviamente con otra comitiva, llegó hoy hacia el mediodía, pero pues obviamente son muy fuertes las denuncias de la oposición, ¿no? Esta noche habló también el líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien pues obviamente recordó todas las investigaciones que tiene Nicolás Maduro en su contra y los pedidos de apresamiento por temas de lesa humanidad, por los 300 presos políticos que hay en Venezuela, bueno, y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido se espera la llegada de mañana del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros presidentes que aún están por llegar.
Ya, por México va el canciller de la República. Están, por supuesto, los temas de coyuntura. Está el asunto de Brasil. Supongo que habrá una declaración fuerte para todo lo que ha habido ahí. Está la inestabilidad que vive en estos momentos el Perú y tendrán que tratar los presidentes también los temas de fondo. ¿Hacia dónde se mueve la región, Marta? Sí, es bastante interesante lo que tú dices porque esta reunión de la CELAC se presenta en una coyuntura de muchísima convulsión en Latinoamérica, ¿no? Como tú decías, las manifestaciones en Perú, el problema que hubo en Bolivia con la detención del líder opositor en Santa Cruz, con todo el revuelo que hay de las manifestaciones que se presentan hoy en Venezuela, también contra el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente se genera como todo un revuelo, también una tensión en esta cumbre de la CELAC. Hay que tener en cuenta que mañana, pues obviamente se va a presentar un informe de esta presidencia que ha tenido Argentina. Alberto Fernández va a presentar pues un informe general, eso ante la prensa, una manifestación pública, una declaración pública ante medios masivos de comunicación, y luego pues vendrán esas reuniones bilaterales privadas para también luego de un almuerzo por la tarde ir a la segunda parte, donde también la idea es decidir cuál será el país que asuma también este año la presidencia de la CELAC. Y los temas, claro que sí, los grandes temas son la integración regional, esa unión de Latinoamérica y de los países de Latinoamérica y el Caribe para hacerle frente y contrarrestar también la economía de Europa, ¿no? Para poder ser competitivos. Y para eso, pues obviamente tengamos en cuenta que Brasil es de las principales 15 economías del mundo, ¿no? Entonces, digamos que esta reunión de la CELAC se apalanca mucho en las fortalezas que tiene Brasil. Ya. También los temas, pues, obviamente van a ser la protección del medio ambiente. Nos quedan 30 segundos. ¿Se le da alguna relevancia crítica o positiva o no a que el presidente de México no acuda a esta cita? No, pues obviamente, claro, es muy importante era muy importante la presencia del presidente de México, pues obviamente teniendo en cuenta también los problemas que se comparten, el comercio, el Tratado de Libre Comercio, los tratados que hay también de México con estos países de Centroamérica y el Caribe, y era muy importante su presencia también. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por el enlace. Conversamos mañana. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Esta es pues una noticia que se desarrollará en su totalidad mañana durante todo el día, así que mañana volvemos a conectarnos. Buenas noches. Por supuesto, muchas gracias, buenas noches. Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Yo le agradezco mucho al coordinador de los senadores de Morena que el día de hoy conversa con nosotros. Doctor Monreal, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un saludo afectuoso, primera entrevista del año. Un buen año para todo tu auditorio y tus colaboradores, estimado Leonardo. Lo mismo le deseo, senador, pues pedirle que le cuente al auditorio, ya están planeando las plenarias y me encantaría que le contara al auditorio cómo están pensando la plenaria, la reunión de senadores y cómo están preparando lo que viene en materia de agenda legislativa. Muy bien, primero la celebración, la reunión será el día 31 de enero, es decir, la semana próxima, y habrá la presencia del canciller para hablar de política exterior, estará el secretario de Gobernación para hablar sobre política interna y estará la doctora Claudia Sheinbaum para hablar sobre la ciudad y los problemas metropolitanos que se han agudizado. Y también más tarde estará la agenda legislativa para discutir y para priorizar los temas que nos interesan. ¿Cuáles son? Entre otros, doctor, está el Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares, que es indispensable, que es un reclamo de todo el país, y espero que lo saquemos este periodo, los primeros días. ¿Cuál otro? Ley de cannabis, que se ha quedado empantanada desde hace 2 años y que estamos convencidos y urgidos de que salga esta legislación de regulación del uso de la... Antes de que quede igual de prohibido que el tabaco, senador, si me permite la ironía. Es que es la contradicción plena, pero bueno, nosotros queremos despenalizar el uso de la marihuana y yo también creo que el cigarro debería tener
un asidero distinto. Ahora, hay una gran discusión en el caso del tabaco, porque la prohibición y las restricciones son vía decreto, no vía legislativa, y esta discusión se va a llevar a la Corte seguramente, pero ojalá y lo podamos evitar. También está, Leonardo, la Ley Federal de Aguas, la Ley de Cunas Vacías, modificaciones a la Ley del ISSSTE, la Ley de Cuidados, modificaciones en materia de salud. Es decir, tenemos agenda pesada para los casi 3 meses que tenemos, febrero, marzo y abril, de sesiones ordinarias en este periodo tan importante para el país. Estoy seguro que están interesadísimos en los temas de la capital, por supuesto el gobierno interno del país y el gobierno externo, pero supongo que el gran tema ahí es el proyecto sucesorio. ¿Cómo va a garantizar equidad y cómo va a intervenir? Usted que también es suspirante, senador. Sí, a partir de hace 8 días, aunque yo sostengo que he reconocido la inclusión por primera vez, después de tanto perseverar, aún así la cancha está dispareja. Yo soy futbolista de hace muchos años, ahora aficionado, pero cuando está la cancha... Ya vendrá la fraternidad algún día. Ojalá y pueda inclinarse, pero bueno, de todos modos, reconocido el gesto de la dirección y creo que lo hacen con el propósito de evitar rupturas, deserciones o situaciones abruptas. Pero bueno, también no se va a objetar, no se va a prohibir, obviamente, tendrá un mecanismo de 30 minutos de exposición libre la persona, el canciller, el secretario de Gobernación y la jefa de gobierno, y luego preguntas y respuestas. Obviamente acuden a un lugar civilizado, donde las senadoras y los senadores haremos todo lo posible por mantener no solo la cordura, sino la prudencia y escuchar a todos con respeto. Creo que tienen el derecho de hacerlo y que cada senador o senadora puede expresar sus simpatías o su preferencia en el momento correcto y adecuado. Y también vamos a procurar que no haya ningún tipo de expresiones reprobatorias para nadie, ni ningún tipo de expresiones que lastimen a las personas que comparecen a expresar lo que crean conveniente. Esa es la mecánica, más o menos, Leonardo, que seguiremos. ¿Van a ser públicas esas sesiones, senador? Sí, las vamos a hacer públicas. Yo le he pedido al grupo parlamentario que permitamos abrir ya cada vez más la comunicación. Va a ser en Jicotencat y la idea es que desde la inauguración, Leonardo, desde la inauguración puedan estar siendo públicas en vivo, en línea, cada una de las comparecencias, preguntas o respuestas de los propios asistentes. ¿Usted hará una exposición equivalente? Sí, al principio haré una exposición de bienvenida y de los objetivos de la plenaria, y luego vendrá el discurso del presidente de la mesa directiva, y luego viene el discurso del primero de los expositores, el secretario de Gobernación, para hablar de política interna con este método, con este procedimiento, con este mecanismo de 30 minutos y luego preguntas y respuestas y clausura. 1 hora para cada uno de estos funcionarios y la jefa de gobierno que acuden a nuestra plenaria el día 31 de enero. ¿Usted moderará en todos los casos o presidirá esas? No necesariamente. Voy a presidir, pero puede moderar el presidente de la Comisión de Gobernación, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, el presidente de la Comisión de Zonas Metropolitanas o alguno de los miembros de estas comisiones. Anteriormente, Leonardo, en la legislatura pasada, había una comisión legislativa del Distrito Federal. Cuando se cambia a Ciudad de México, se convierte en zonas metropolitanas. Pero de hecho hay una relación muy cercana con la Ciudad de México, dado que los senadores temporalmente vivimos aquí. Yo vivo aquí en la San Rafael, pero los que representan estados vienen en épocas de sesiones y acuden o se regresan, retornan a sus lugares de origen. Entonces la ciudad se convierte en nuestra domicilio temporal ordinario, sesiones tras sesiones.
Ya. Preguntarle, senador, hay una inquietud, el otro día la expresaba en este mismo espacio Pedro Salazar, de incertidumbre sobre la legislación electoral. Con el plan B, recordamos por supuesto su voto particular, recordamos también el bloque de inconstitucionalidad que hizo usted público. Hay incertidumbre sobre qué se ha aprobado, qué no se ha aprobado, y el presidente de la Cámara de Diputados está exhortando a la Suprema Corte a que se pronuncie sobre distintos temas para darles tiempo de darle a la República serenidad y particularmente certeza sobre las cuestiones electorales. ¿Qué me puede comentar de esto? Que tiene razón Pedro Salazar. Se aprobaron en el periodo pasado 6 leyes en el Senado de la República. Leyes ordinarias que yo considero que al no modificar la Constitución en un primer momento, estas adolecen de constitucionalidad. Ese es mi punto de vista. Lo hice valer y así lo expresé de manera consecuente en el voto particular y en la votación correspondiente en los 2 bloques. Había 2 bloques, uno de 4 leyes ordinarias y otra de 2 leyes ordinarias. En la Cámara de Diputados, al discutir los 2 paquetes, se aprobó uno de los paquetes con 2 leyes ordinarias, leyes que ya fueron publicadas y que están vigentes, que es la relativa a la publicidad y la ley de responsabilidades de servidores públicos. Faltan otras 4 leyes que esas están sub iudice, es decir, la Cámara de Diputados de este bloque modificó un solo artículo, que es el relativo a la vida eterna o la cláusula de vida permanente de los partidos. Recordarás que es un artículo que permite la transferencia de votos de un partido a otro, de acuerdo con el convenio de coalición que firmen antes de iniciar el proceso, y verificado el proceso, para no perder el registro, les pueden enviar votos del partido mayoritario a los pequeños coaligados. Esto se prohibió, aunque se aprobó en la madrugada en el Senado mexicano a propuesta del Verde y del PT, en la Cámara de Diputados se rechazó. Ese fue el único artículo que se rechazó de las 4 leyes, Leonardo. Quiere decir que se regresó, y como nosotros habíamos clausurado en diciembre, no podíamos ya abrir el periodo salvo en un extraordinario, que no había las condiciones. Nos esperamos hasta febrero. En febrero nos turnarán la minuta con ese artículo modificado, y nosotros tenemos 2 opciones, 2 oportunidades. Una, rechazar y mantener nuestra decisión de la vida eterna, y eso implicaría que todo el resto vaya a publicación, salvo ese artículo. Y la otra... El jefe del Estado, doctor Monreal, ya perfiló que lo vetaría en ese caso. Así es. Y la otra es que te allanes a la modificación legal que se hizo de ese artículo concreto, prohibiendo esa transferencia de votos y eliminando esa cláusula de la vida eterna. Nosotros, en congruencia, podríamos allanarnos a lo que hizo la Cámara de Diputados. Sería una discusión aparentemente corta, breve, y entonces se mandaría todo el paquete al Ejecutivo para su publicación, su promulgación y su inicio de vigencia. Ya, pues estaremos pendientísimos. Va a ser pues un periodo que arranca en febrero, particularmente interesante, senador. Sí, va a ser muy interesante, sobre todo la cantidad de materias que existen y leyes pendientes de modificar, incluso reformas constitucionales de gran calado en este próximo mes de febrero, marzo y abril. Muy bien. Pues, senador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. No, al contrario, Leonardo, un abrazo, buen año a todo el auditorio. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y coordinador de la mayoría, hoy conversando con usted. Gracias, Ricardo Monreal. Muchas gracias. Bueno, y con esto nos vamos. Gracias. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo. Le agradezco mucho su compañía, su preferencia. Tenga una semana inolvidable y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.